Muy bien, entonces el 14 de junio, sí, domingo 14 de junio, vamos a aprender, sí, para los que están iniciando, vamos a aprender, o van a aprender en este caso, sobre el motor diésel, sí, y de preferencia para quienes ya tienen experiencia, lo recomendable es que se va a hablar de reparación del motor diésel, sí, se va a hablar de reparación de motores diésel. Entonces, para ello, sí, para ello vamos a presentar los temas, ¿sí? Los temas de lo que viene a ser el motor diésel, ¿sí? Que se van a dictar, obviamente, ¿sí? En lo que viene a ser esta clase. Entonces, 14 de junio, motores diésel, reparación, ¿sí? Reparación. Para ello, ¿sí? Lo recomiendo atender a la clase, ¿sí? Luego hacer las consultas necesarias para resolverlos, algunas dudas. En la parte inferior solamente hay dos números que están autorizados, ¿sí? Para poder brindarles alguna información, ¿sí? Sobre las clases que se vienen dictando o que se vienen, en este caso, en forma de apoyo a ustedes y que se dictan a través, en este caso, de este canal, lo que viene a ser el Zoom, ¿sí? Y la clase obviamente queda grabada y ustedes pueden ingresar las veces que deseen, pueden estudiar las veces que deseen. Si estás con motor diésel, si tienes algunas dudas, puedes ingresar y puedes revisar, muy aparte que tendrás la información en PDF, obviamente, de todos los temas que vamos a presentar a continuación, ¿sí? Los temas son, primero, el primer tema está dirigido mayormente para los que son principiantes, para los que están iniciando en este mundo de la maquinaria pesada, ¿sí? Para los que son estudiantes de repente también para operadores, ¿sí? Que deseen profundizar más en esta área o en esta rama, se podría decir, de la mecánica. Entonces hablaremos de introducción a los motores diésel. Luego hablaremos de motores diésel y sistemas, ¿sí? Recordar que los motores tienen sistemas, ¿sí? Hablaremos del sistema de combustible. Ojo, aquí hablaremos de los dos tipos más vistos en la maquinaria pesada, el sistema HUI y el sistema MEUI, ¿sí? El sistema HUI y el sistema MEUI. Hablaremos de procedimientos de desarmado, ¿sí? Procedimientos de desarmado. Hablaremos de evaluación de piezas, ¿sí? Ojo, evaluación de piezas. Eso tiene que ver obviamente con la reusabilidad, ¿sí? La reusabilidad. ¿Qué más hablaremos? ¿Sí? ¿Qué más? El siguiente tema, ¿sí? Procedimientos de armado, reparación. Entonces, como vemos, son 6 temas que están totalmente ordenados, ¿sí? Basados netamente, ¿sí? En reparación de un motor diésel, ¿sí? Reparación de un motor diésel. Bien, entonces, de acuerdo a la descripción, ¿sí? De acuerdo a la descripción, o mejor dicho, de acuerdo a la presentación de los temas, vamos a aclarar un poco, ¿sí? Tema por tema. Por ejemplo, en introducción a los motores diésel, ¿sí? En lo que viene a ser introducción a los motores diésel, para los que están recién iniciando, lo decía hace un momento, ¿sí? Verificaremos, estudiaremos al motor, su composición interna, de qué está compuesto, ¿sí? De qué está compuesto y cómo funciona. Eso tiene que ver con los tiempos, ¿sí? Entonces, el primer tema es bastante, se podría decir, básico para poder entender los demás temas, obviamente, que ya se describieron y que se va a explicar también a continuación. Entonces, hablaremos del motor diésel y hablaremos también del motor a gasolina y haremos una comparación entre ambos. Hablaremos de tiempos y la estructura de los motores diésel, ¿sí? Hablaremos de la estructura de los motores diésel. Entonces, ese es el primer tema, introducción a los motores diésel. Y el siguiente tema, el segundo tema es los sistemas del motor, ¿sí? Ojo, en sistemas de motor, ¿qué es lo que tenemos? Admisión y escape, tenemos lubricación, tenemos refrigeración, ¿sí? Y tenemos el sistema de combustible. Ojo, sistema de combustible. Entonces, en cuanto a sistemas de combustible, profundizaremos también en lo que viene a ser el sistema HEUI y el sistema MEUI, ¿sí? Entonces, sistema HEUI y sistema MEUI. Entonces, este segundo tema es importantísimo, recordar que está basado en el funcionamiento del motor diésel, ¿sí?
Obviamente también hablaremos de presiones, ¿sí? De presiones en este caso, en lo que vienen a ser los sistemas. Entonces, ojo, para llegar a reparar un componente, para llegar a solucionar un problema de un componente, primero tienes que saber cómo funciona, ¿sí? Ojo, primero tienes que saber cómo funciona. Si no sabes cómo funciona, no pretendas solucionar un problema, porque es ir de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, el buen profesional, el buen técnico, el buen especialista, ¿sí? Tiene que saber primero cómo funciona, ¿sí? Entonces, este segundo tema está basado en ello, ¿sí? En lo que viene a ser el funcionamiento de los sistemas del motor diésel, ¿sí? Entonces, ¿qué más? El siguiente tema, ¿sí? El siguiente tema, procedimientos, ¿sí? Procedimientos, en este caso, de desarmado. Ojo, procedimientos de desarmado. Entonces, ya tenemos el motor diésel, tenemos obviamente que proceder con el desarmado. Para el desarmado siempre se tiene que usar el procedimiento, ¿sí? Ojo, entonces mostraremos el procedimiento y también las imágenes, obviamente, de las reparaciones de nuestra área especializada que siempre brindamos. Entonces, obviamente teniendo en cuenta todo lo que viene a ser pues la información, ¿sí? La información del fabricante, ¿sí? La información del fabricante y los procedimientos para realizar un correcto desarmado de los componentes, ¿sí? Del motor. Muy bien, ¿qué más? El siguiente tema en evaluación de piezas, ¿sí? En evaluación de piezas hablaremos de reusabilidad. ¿A qué me refiero cuando hablo de reusabilidad? ¿Qué es lo que quiere decir reusabilidad? Reusabilidad, como lo decía hace un instante, tiene que ver con lo que evaluar los tipos de desgastes internos dentro del motor. Desgastes como, por ejemplo, desgastes abrasivos, desgastes adhesivos, ¿sí? Entonces, y ver en qué momento, ¿sí? Y ver si es que realmente puede todavía trabajar esta pieza, si puede trabajar o se le tiene que dar fuera de servicio. Ojo, un buen profesional, un buen técnico o un experto en reparaciones no es un cambiapiezas, ¿sí? No es un cambiapiezas, sino para ello tienes que evaluar y existen los procedimientos de evaluación, ¿sí? De evaluación de lo que viene a ser, en este caso, pues los componentes principales internos del motor diésel, ¿sí? Entonces, el tema está basado a reusabilidad, ¿sí? Aplicar todos los procedimientos, ¿sí? Y las herramientas adecuadas para realizar una buena evaluación de piezas y en base a ello dar fuera de servicio al componente o a la pieza o reusarlo, ¿sí? Obviamente tienes que tener en cuenta que este componente tiene que cumplir ciertas horas de trabajo para que de acuerdo a ello tú puedas garantizar el funcionamiento óptimo del motor diésel hacia el cliente, ¿sí? Hacia el cliente. Excelente. El siguiente tema, ¿sí? El siguiente tema viene a ser procedimientos de armado. Entonces, como ven, hemos hecho desarmado, hemos hecho evaluación de piezas, hemos observado los tipos de desgaste, hemos visto si se puede reusar o no se puede reusar el componente o se tiene que colocar un componente nuevo. Luego viene el procedimiento ya, obviamente, de limpieza y armado, ¿sí? Que viene a ser ya como parte de la reparación, ¿sí? Entonces, en lo que viene a ser procedimientos de armado, vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar, obviamente, de todas las herramientas que se necesitan, ¿sí? Para armar las piezas internas del motor diésel, ¿sí? Las piezas internas del motor diésel. Para ello, obviamente, se usan herramientas y hay procedimientos, ¿sí? Paso a paso, incluye los ajustes, tolerancias, para que ustedes puedan realizar un armado de manera profesional, ¿sí? Obviamente que garantice las horas de trabajo, en este caso, del motor diésel, ¿sí? Entonces, se aplicará todos los procedimientos para armado, ¿sí? Para armado, obviamente, ¿sí? De la mano con la parte, en este caso, física, ¿sí? En este caso las imágenes, y obviamente teniendo en cuenta la información, ¿sí? Teniendo en cuenta la información.
Entonces, como vemos, esos son los temas principales que se están detallando se van a dictar el 14, ¿sí? El próximo domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿sí? Horario corrido. Muy bien, entonces, esos son los temas, ¿sí? Esos son los temas que los quería presentar, ¿sí? Lo decía, se va a editar a través de esta plataforma, a través del Zoom en este caso, y la clase queda grabada, ¿sí? Toda la clase queda grabada. Bien, señores, ahora sí, esos fueron los temas principales que vamos a hablar, ¿sí? En cuanto a reparación del motor diésel. Y para finalizar esta clase del día de hoy, vamos a hablar rápido nada más de lo que viene a ser, pues el sistema EUI. Una presentación rápida de este sistema, ya que forma parte del segundo tema de los sistemas, obviamente, del motor diésel. En este caso, lo que estamos observando es viene a ser el inyector MEUI, ¿sí? Viene a ser el inyector MEUI. Y vemos también su funcionamiento, ¿sí? Su funcionamiento. En este caso, la diferencia en lo que vienen a ser los sistemas MEUI con el sistema HUI son bastante diferentes, ¿sí? Son bastante diferentes. El sistema MEUI, el inyector MEUI, sí necesita un balancín, necesita una presión mecánica, en este caso, para pulverizar el combustible a una presión máxima de inyección de 30.000 PSI, ¿sí? 30.000 PSI. En cambio, el inyector HEUI, ¿sí? El inyector HEUI simplemente es un inyector electrónico de accionamiento hidráulico y generalmente llega hasta 25.000 PSI la inyección, ¿sí? La inyección. Entonces, como vemos acá, el motor, en este caso el inyector MEUI, vamos a explicarlo rápidamente nada más cómo funciona. Y tenemos ahí el inyector, ¿sí? El inyector MEUI. Es un inyector mecánico, pero es controlado a través, obviamente, de la parte eléctrica, ¿sí? A través de la corriente eléctrica que proviene, en este caso, del SMD motor. Muy bien, entonces, como vemos en la primera imagen, tenemos el inyector, ¿sí? Y estamos viendo que está finalizando, en este caso, ya la inyección, ¿sí? También hay que tener en cuenta que hay 4 etapas de inyección, en este caso, para el sistema MEUI. Tenemos la preinyección, tenemos la inyección principal, tenemos la inyección final y el llenado. En este caso está en modo llenado, ¿sí? Como vemos, el pistón, ¿sí? Que comprime o que en este caso presiona, por decirlo así, al combustible dentro del inyector, está subiendo, ¿sí? El pistón está subiendo, por lo tanto, también el solenoide se ha desenergizado, ¿sí? Entonces, al desenergizarse, deja libre el ingreso del combustible por la parte superior, ¿sí? Deja libre el combustible por la parte superior. Entonces, el combustible ingresa hacia el pistón y pues se llena obviamente la parte de lo que viene a ser interna del inyector. En este caso, en inyección, ¿sí? Al momento de la inyección, obviamente el balancín lo que hace es presionar, ¿sí? A la parte superior del inyector, comprimir la parte de resorte e internamente ya tenemos al pistón, ¿sí? Que está obviamente en su carrera descendente, ¿sí? Descendente. Y por otro lado, el solenoide obviamente está energizado y lo que va a hacer es permitir cerrar obviamente el paso y salida, en este caso, del combustible. Por lo tanto, se incrementa una presión y llega pues a partir de 5.500 PSI, ¿sí? Que se ha incrementado, en este caso, la presión del combustible internamente, ¿sí? En la parte de la tobera, en este caso, inicia la inyección, ¿sí? Inicia la inyección. Ojo, a partir de 5.000 a 5.500 que se ha incrementado la presión interna del combustible dentro del inyector en la tobera, inicia, ¿sí? Inicia la inyección. Presión máxima del sistema MEUI, 30.000 PSI, ¿sí? 30.000 PSI. No lo digo yo, sino lo dice la especificación de quién, del fabricante, ¿sí? Del fabricante. Entonces, ahí está lo que viene a ser, pues, la clase del día de hoy, ¿sí? Lo que viene a ser presentación de lo que es la clase que se dictará el próximo 14 de
este mes de junio, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos los temas. Ahí también tienes el link, los que están en el grupo de Maquinaria Oficial en Facebook. Pueden revisar la información a detalle también. Esta clase del día de hoy está quedando grabada, así que puedes revisarlo las veces que desees. ¿Sí? Entonces, queda abierta las preguntas, las consultas que tengan en cuanto a los motores diésel. Entonces, los esperamos este 14 de junio en la especialización reparación de motores diésel.